Estimados estudiantes, bienvenidos a la carrera Ingeniería de Sistemas, bienvenidos a la materia Historia y Cultura Andina. En esta oportunidad vamos a desarrollar la diapositiva 7.3 respecto a la unidad número 7, titulado Relación de las costumbres aplicado a la ingeniería de sistemas. Como hemos señalado en la clase pasada, existieron entre la amplia gama de culturas en el Vieja y o América, culturas y pueblos que se han caracterizado por desarrollar y acumular un amplio conocimiento vinculado a la matemática, la medicina, la astronomía, el diseño arquitectónico, entre otros. Y esto naturalmente nos está mostrando cómo estos pueblos tuvieron un conocimiento muy similar a lo que hoy en día se acostumbra a utilizarse cuando hablamos de ingeniería de sistemas. La ingeniería de sistemas no se limita básicamente a computadoras, a celulares último modelo, a televisores, no. Esto va mucho más complejo. Hablamos de matemática, hablamos de conocimiento, hablamos de lógica, hablamos de precisión. Y todo esto, los pueblos ya señalados lo han utilizado a lo largo de su desarrollo. El pueblo maya, el pueblo inca, lo hicieron en su momento. Y hoy vamos a hablar de otro pueblo igual de importante, el pueblo mexica, el pueblo azteca. ¿Quiénes son los aztecas? Bueno, para hablar de los aztecas debemos señalar de sus leyendas acerca de su origen. Y este comienza cuando los habitantes de Aztlán, por órdenes de uno de sus dioses, hablamos específicamente del dios Huitzilopochtli, empezaron a recorrer esta región geográfica de México. Según la leyenda, señala que en el año 1111 salieron de Aztlán, un lugar donde abundaban las garzas blancas. Salieron de este lugar por órdenes de su dios Huitzilopochtli. Y la leyenda señala, por órdenes de Huitzilopochtli, que en donde ellos iban a presenciar, iban a visualizar a un águila devorando a una serpiente, ahí ellos debían fundar su ciudad, su capital, de su nuevo imperio, si vale el término. Hablamos de Tenochtitlan. Y la historia mexica señala que en el lugar cerca del lago Texcoco, los habitantes de Aztlán vieron como una serpiente era devorada por un águila, lugar abundante de cactus. Y obedeciendo las órdenes de su dios Huitzilopochtli, ellos se establecieron en esta ciudad y lo más relevante, fundaron la capital de su imperio. Es en ese sentido que los mexicas o aztecas se establecieron en esta región para cumplir las órdenes estrictas de su dios Huitzilopochtli. Y como se puede aseverar tal aspecto,
A partir de los diferentes grabados que se pueden encontrar en diferentes códices, hoy en día se puede deducir que los mexicas o aztecas siguieron, peregrinaron y se establecieron a partir de esa leyenda, ese mito. Lo que aconteció después fue un conjunto de eventos, de prácticas relacionados con su diario vivir. Es así que después de peregrinar muchas décadas, en el año 1325, los habitantes de Aztlán encontraron el sitio prometido, según la profecía de Huitzilopochtli, y ahí, donde vieron devorar a una serpiente por un águila, fundaron la Ciudad de México, Tenochtitlán, en las riberas del lago Texcoco. Y en esta zona crearon su islote, en el cual empezaron a establecerse en este islote perteneciente al señorío de Azcapotzalco, donde tuvieron que pagar tributos al reino de Tecpaneca. Y ahí los mexicas y o aztecas empezaron a desarrollar su amplio conocimiento por parte de su dios Huitzilopochtli. Y esto nos muestra que también los mayas tenían un conjunto de prácticas similares a la de los mexicas o aztecas. Los mayas fueron politeístas y en esta ocasión también los aztecas y o mexicas también van a mostrar esa similitud de tener más de un dios, politeístas. En la mayoría de sus dioses, estos van a ser atribuidos a los fenómenos naturales del planeta. Calchiutlicue, la diosa del agua dulce y diosa de la superficie. Tlaloc, dios de la lluvia. Es así que el pueblo mexica o el pueblo azteca también va a hablar de una dualidad como parte de ese algo que integra el cosmos, el universo como tal. Sin embargo, el pueblo azteca mexica también va a presentar un dios principal, Ometeotl, el dios del universo, conformado por dos dualidades, tiempo, espacio, espacio y tiempo. Será directo, creador de todas las dualidades, masculino, femenino, hombre, mujer, orden, caos, día y noche, materia y espíritu. Todo este tipo de dualidades serán atribuidas a Ometeotl como el dios principal, creador del universo. Pero eso no quedaría ahí. Quetzalcóatl sería el dios o la deidad representado como la serpiente emplumada o colibrí zurdo. Tezcatlipoca será venerado como el espejo que ahumea, o, dicho de otra manera, como el dios de la noche. Huitzilopochtli será el dios de la guerra, o Ejecalt, el dios de el viento. La religión azteca, por lo tanto, entonces, va a estar vinculado con esa creencia acerca de más de un dios que mora en los diferentes páramos de el planeta Tierra.
Hablamos de dioses que moran en las montañas, los cerros, los lagos, o de los mismos fenómenos naturales como el viento, el fuego, el agua. Por ello, la religiosidad azteca incluye sacrificios humanos. Por otro lado, estos sacrificios humanos se resumen a la devoción de el corazón humano y el corazón de animales a sus diferentes dioses. Estos con el fin de calmar el apetito que sus dioses demandan. Huitzilopochtli, por ejemplo, va a ser un dios a quienes le van a brindar sacrificios humanos. Y esto va a implicar que el ser humano a ser sacrificado va a ser ubicado en una piedra con la participación de 4 sacerdotes y un quinto. Los 4 sacerdotes quienes van a sujetar las 4 extremidades inferiores y superiores, y el quinto se va a dedicar a extraer el corazón con un cuchillo para alimentar a sus diferentes dioses. Al dios Tlaloc se va a rendir sacrificios con niños. ¿En donde? En las cumbres de las montañas. Y ante más fuerte sea el llanto de los niños, la creencia azteca indica que mayor abundancia de agua tendrá. Es en ese sentido que en el panteón azteca se puede encontrar una amplia variedad de dioses, algunos de estos vinculados a el ciclo solar y otros a la actividad agrícola. Por lo tanto, los sacrificios humanos fueron parte de la cotidianidad azteca, y los sacrificios fue un evento que se pudo apreciar durante cada año, durante cada mes, durante cada semana y cada día en el tiempo que los aztecas estuvieron en auge. Coatlicue era la denominada diosa de la tierra. Podríamos hacer una similitud con la Pachamama, la madre tierra de los incas. Huitzilopochtli, el dios de la guerra. Xochipilli, el dios de las flores, dios del amor, de la fertilidad y de las relaciones ilícitas. Tlazolteotl, esta deidad será representada como diosa del placer, de la fecundidad, la fertilidad, y será la protectora de las parteras, de los hechiceros y de todo lo relacionado con el amor y con la actividad sexual. Tlaloc, vinculado como dios de las lluvias. Quetzalcóatl, como el dios de los vientos. Entre los más importantes, entre los más representativos, estos dioses constituyen a los dioses de los aztecas. Algo a destacar es acerca de la cosmogonía, y aparece la leyenda de los 5 soles, ya que en un principio no habría nada. Entonces el dios eterno Ometecuhtli habría creado a Tonaca Tecultli, señor de nuestra carne, a Tonacacicualt, señora de nuestra carne, para que se poblara el universo propiamente dicho. Otro aspecto importante a destacarse en el pueblo azteca es la sociedad mexica, de los aztecas o mexicas. Los mayis, constituidos por los cautivos de guerra
destinados a el sacrificio, en su mayoría varones. Tlacolti son los denominados esclavos, pero a diferencia de los mayis, estos son destinados a el trabajo, a servir a todo el pueblo. Los mayeques son los pueblos conquistados. En este caso, formado por nobles, por militares vencidos, por reyes vencidos, por comerciantes, entre otros, de un linaje de alto nivel. Los Macehualtín son los hombres libres aztecas. Los toltecas son los artesanos, son los artistas, son los orfebres, entre otros, quienes van a constituir un nivel mucho más alto. Los los pochetacas o estos van a ser constituidos por los denominados gente del comercio. Los comerciantes como tal, quienes van a estar vinculados a el intercambio de un producto por otro producto. Y más arriba estarán los pipiltin, los denominados nobles, formados por sacerdotes y jefes guerreros. Y arriba estará el denominado tlatoani. De esta manera se va a diseñar la estructura social del pueblo mexica, del pueblo azteca. La agricultura ha constituido un elemento muy importante dentro de la obtención de productos alimenticios. Hemos señalado al principio que según la leyenda, Huitzilopochtli ordena a sus habitantes salir de Aztlán y buscar mediante una profecía un lugar donde fundar una nueva ciudad, y esto acontece en el lago Texcoco, y a partir del mismo los mexicas se establecen ahí y empiezan a difundir todo su conocimiento. Y como estaban a orillas del lago Texcoco, ellos empiezan a ganarle terreno al lago. Crean las denominadas chinampas, como se ve en la imagen central. Estos parecidos a islas flotantes, las cuales van a mostrar y brindar zonas aptas para el cultivo de diferentes productos, entre ellos el maíz, como otros. Utilizando juncos secos, lodo, los aztecas van a empezar a diseñar estas chinampas para ser utilizadas como zonas de cultivo. Este espacio geográfico, la chinampa como tal, va a ser una zona de sembradío, la cual va a producir durante un año íntegro en virtud a la zona húmeda. Esto va a contribuir alimentando las raíces de los diferentes productos sembrados y su posterior desarrollo para su cosecha. Ese será uno de los mayores logros de los mexicas en cuanto al avance tecnológico. La creación de las chinampas para la actividad agrícola. Es en ese sentido que la tierra también tuvo su división, que la tierra del pueblo azteca se estuvo destinando para diferentes sectores sociales. Vale decir, hablamos por un lado del noble, hablamos del pueblo, y cada uno de estos sectores tuvo un espacio de tierra. Por un lado va a estar el tipo de propiedad comunal como el calpulli,
que es el Calpulli. El Calpulli es el vacío. Y en este vacío se va a considerar como una unidad propia, porque este barrio va a estar formada por varias familias y estas familias van a realizar una actividad agrícola en un primer momento para el autoconsumo, es decir, van a sembrar y cosechar para su propia alimentación. Y un segundo evento, ellos van a generar un producto para destinar a el sacerdote, para el noble, para el jefe militar, para el tlatoani y para el resto de la población. El Calpullalli, estas van a ser tierras de propiedad comunal, van a ser trabajadas por los diferentes integrantes de ese barrio, ese Calpulli. Y este producto va a estar destinada a el resto de la población azteca. Esas dos vinculadas a tipo de propiedad comunal, pero también hablamos de otro tipo de propiedad. Hablamos de las tierras de la ciudad, como Tenochtitlan, entre otras. Hablamos de esa propiedad denominada Altepetlalli o Altepemilli. Este espacio geográfico va a ser utilizada y dividida por los rangos de alto nivel pertenecientes a la sociedad azteca. Hablamos de los nobles, el sacerdote, hablamos de los jefes militares. Otro tipo de propiedad es el denominado Teopantlali. Este espacio geográfico está perteneciendo a los sacerdotes y estos van a utilizarla para la edificación de templos y edificios religiosos. El, el Tlatocaltali va a ser vinculado con la venta, con el fin de generar economía para poder solventar los gastos del palacio, del Tlatoani el monarca y de toda la corte como tal. Podríamos decir que estas tierras, las Tlatocatlali, habrían sido destinadas a generar como un tipo de tierras a ser vendidas y generar como un tipo de ingreso económico, tal vez como una especie de banco para juntar el dinero o caso contrario venderla para generar y solventar los gastos. Otro tipo de propiedad es el denominado Tejpantlali. Estas son las destinadas a la servidumbre del palacio. Ahí la servidumbre va a construir sus casas, ahí van a convivir en sus días de descanso. La Milchimali van a ser utilizadas para sufragar los gastos de guerra y el abasto de los guerreros. Otro tipo de propiedad. Ya otro lado van a ser destinadas a, por ejemplo, lo que se conoce como las tierras nuevas que van a ser incorporadas a los aztecas, producto de esas conquistas de otros pueblos sometidos, producto de esas victorias hacia las comunidades aledañas. El Pillali como otra propiedad, otro tipo de propiedad, va a estar vinculado con los nobles denominados los Pipiltin. Y de esa manera las propiedades van a tener su propia denominación, van a tener su propia pertenencia a cada clase social de toda la pirámide social mexica y o azteca. Otro aspecto importante a destacar es el vinculado con la educación. Hablamos, por ejemplo, de valores, hablamos de normas, hablamos de
una disciplina muy fuerte, hablamos de leyes, todas estas pertenecientes al sistema educativo por parte del pueblo mexica, los mexicas o los aztecas. Debemos señalar que en el caso de los niños, desde muy infantes debían empezar a recibir instrucción. Y hablamos de una temprana edad. A partir de los 3 años cumplidos, los y las niños y niñas ya debían empezar su instrucción. Y esto obedece a que a la edad de 16 a 18 años el joven o la señorita azteca debía formar una familia. Y para que este evento sea ampliamente lleno de las expectativas, la educación iniciaba muy temprano, a la edad de 3 años. Una educación muy rígida, impartida por los padres, en el caso de los hijos varones, inculcada por el papá, y en el caso de las damas, inculcada por la mamá. En el caso de los varones, en algunos casos se mostraba como un maestro y el hijo acompañaba en todos los quehaceres al padre. De esta manera se le transmitía el conocimiento. En el caso de las señoritas, de las niñas, estaba bajo el cuidado de la madre. Y en ese proceso de enseñanza mediante la oralidad, la mamá enseñaba a las hijas todo el quehacer con el hogar. En el caso de las niñas se les enseñaba el uso de los enseres domésticos, el aseo personal, hablamos del tejido, de la actividad de cocinar, de preparar los alimentos y todo lo vinculado con lo que sería el trabajo de la ama de casa. Hasta los 8 años se les aconsejaba, se les castigaba, se les enseñaba a respetar a sus padres, abuelos, a sus gobernantes y a sus dioses. Caso contrario, se sometía al castigo, como nos muestra la imagen. A partir de las actitudes, el comportamiento de los niños, al niño o a la niña desobediente se aplicaba inmediatamente un castigo que se reflejaba en golpes con palo, en piquetes con puntas, o básicamente se les quemaba la frente, cuidando obviamente los ojos. De esta manera los castigos eran muy drásticos por parte del pueblo azteca. Es decir, la desobediencia desde edades muy tempranas eran castigadas de manera muy cruel, de manera muy fuerte, propias del pensamiento azteca. A los 13 años o 14, los adolescentes ya debían empezar a trabajar por cuenta propia. En el caso de las niñas, se les enseñaba a tejer, a bordar, a realizar labores propias labores del hogar. Y el matrimonio se realizaba entre los 16 y los 18 años. Por ser una edad muy temprana para formar un hogar, un matrimonio, se empezaba muy temprano la educación de los habitantes del pueblo azteca como tal. Los varones ingresaban a los 15 años a una unidad educativa, si vale el término comparándolos con hoy en día, y los nobles acudían al Calmecac, a un lugar preferencial donde se les enseñaba administración pública, política, religión, ritos, ceremonia, oratoria, matemática, astronomía, historia, filosofía, lectura
lectura, escritura, estrategia militar, adiestramiento físico, entre otros. El joven iba a este lugar denominado Tepaxcali o Escuela del Pueblo, donde continuaba su educación y esta era apoyada, fortalecida en la educación en su hogar. En el colegio aprendía trabajos manuales como limpieza del hogar, limpieza de la ciudad, limpieza de los templos, a cortar leña, a labrar la tierra, alfarería, albañilería, orfebrería, cestería, labrado de piedras, danza, entre otros aspectos. A partir de los hallazgos en el Códice Mendocino, se puede evidenciar cómo fue la educación de los niños aztecas y cómo era tan rígida, tan disciplinada para crear hombres y mujeres con un conocimiento en beneficio del pueblo azteca. La educación tenía un objetivo fundamental: formar individuos con una alta personalidad, intachables en carácter, con un alto código de conducta, según el pensamiento, la política azteca. Los niños aztecas eran educados desde la edad de 3 años y tanto el padre como la madre tenían la obligación de enseñar a sus hijos a formar hombres en el elemento más importante, de servir como individuos en una sociedad en miras a un crecimiento. Hablamos, por ejemplo, de Calmcac, hablamos de Telpochcali como principales escuelas donde estos niños iban a aprender, iban a formarse. Escuelas donde ellos aprendían ciencias, artes, nobles, hijos de comerciantes, o el Telpochcali, otro tipo de institución donde podían formarse diferentes actividades: formación militar, civismo, normas religiosas, artes, historia, entre otras actividades. Cuicacalli, otro tipo de escuela donde las personas recibían instrucción musical, donde se le enseñaba, entre otros aspectos, danza, canto, donde se enseñaba educación física y sobre todo civismo, reflejado en el respeto a los padres y reverencia a los ancianos. En ese sentido, el estilo de educación del pueblo azteca era elitista, tradicionalista, y en ese sentido era muy disciplinada, sobre todo vinculado con el carácter militar. Otro aspecto importante del pueblo azteca es el vinculado con el calendario azteca. El calendario, el cual mostraba 365 días formado por 18 meses y cada mes formado por 20 días. Eso es entre los datos más importantes acerca del pueblo azteca. Muy similar al calendario maya. El calendario azteca contiene 260 días vinculados a el calendario espiritual, el calendario ritual. Este calendario de 3,60 metros de diámetro, con un peso de 25 toneladas, a la fecha muestra un conjunto de conocimientos acerca de la
astronomía. En la parte central muestra al sol Tonatiuh como la principal deidad, el sol. Tonatiuh es el sol, el cual se muestra en la parte central de el calendario azteca. Es decir, el primer círculo muestra a Tonatiuh representando al sol. También aparece la representación de los 5 soles generadores del mundo. El jaguar, Nahuiocelotl, el viento, Nahui, Ejecalt, la lluvia de fuego, Hanui, Kiahuiltl y agua, Hanui Alts. En esta imagen podemos ver a el sol jaguar. En esta otra, al sol de el viento. En esta otra, al sol lluvia de fuego. En esta, al sol de agua. En un segundo círculo se puede ver como una división. En este calendario también se pueden ver los diferentes días y su significado. Zipactli, el caimán, Osomalt, el mono, Ejecalt, el viento, Malinalli, la hierba, Cali, la casa, Acalt, la caña, Cuetzpalin, la lagartija, Ocelot, el jaguar, Coatl, la serpiente, Cuantli, el águila, Miquitli, el cráneo, Coscacuantli, el sopilote, Mazalt, el venado, Olin, el temblor, Cotzli, el conejo, Tepcal, el pedernal, Alts, agua, Cuajultz, lluvia, Iscuintli, perro, Xochitl, flor. En otra imagen podemos ver el dibujo que representa a estos días que conforman el calendario azteca. El tercer y cuarto círculo muestran los rayos solares en forma de ángulo y forman otra banda, por no decir otro círculo, y simboliza el universo, el sol, que se extiende hacia todos los lados. En esta banda circular se puede ver aspectos como las puntas de 4 ángulos, denominados puntas sagradas. En medio están atravesadas y también se pueden ver adornadas como tal. De esta manera el calendario azteca también nos está mostrando acerca de el conocimiento astronómico vinculados con el universo y el sol. El quinto sol es ese disco solar, el cual está bordeado o limitado por serpientes de fuego, Xichcoatl, que muestran abriendo sus bocas y se muestran como contrapuestas. Tonatiuh es el dios solar, Xiuhtecuhtli es el dios del fuego, y estas son representadas en la parte posterior y en la parte inferior. Algo muy destacado va a ser su sociedad, formado por la nobleza y el pueblo, como elementos muy importantes en el pueblo azteca. ¿Cuál es el vínculo con la ingeniería de sistemas? La estructura social, formado por subsistemas. El rey Tlatoani, la nobleza, la gente popular, los grupos de otras culturas, los individuos marginados, son esos subsistemas que forman un solo sistema social. Y usando la matemática, la astronomía, como parte de ese conocimiento, los aztecas diseñaron sus grandes edificaciones.
diseñaron un sistema educativo, diseñaron un complejo religioso, una gran ciudad como Tenochtitlan, diseñaron las chinampas como un gran avance tecnológico, lo cual nos muestra que los aztecas también de alguna manera estuvieron usando elementos vinculados con la ingeniería de sistemas. Con esto terminamos la explicación al día de hoy. Tengan todos ustedes muy buenas tardes, muchísimas gracias y un mil bendiciones.